This call is now being recorded. Listo. Buenas tardes. El día de hoy, 24 de abril, nos encontramos con el profesor Luis Fernando Loaiza, docente actual del Colegio San Rafael, institución privada, el cual nos permite hacerle una serie de preguntas de acuerdo con el decreto establecido 1278 del 2002. Entonces, vamos a proseguir con la entrevista. Sí, profe, ¿está de acuerdo? Sí, claro, no hay ningún problema, Karen. La pregunta, ¿es consciente de las actividades que son asignadas al docente según lo establecido en este decreto 1278? Sí, señora. Igual, pues no es nada que no hagamos y que no hayamos hecho tradicionalmente los docentes, pues básicamente apunta a lo que es la parte de diagnóstico, planeación y evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Adicional, pues de pronto establece que se pueden atender desde el rol docente otras actividades no lectivas que estén contempladas dentro de lo que es el proyecto educativo institucional. Entonces, pienso que de una u otra manera establece en el papel algo que no estaba en el 2279, ¿sí? Que era tener en cuenta el proyecto educativo institucional, porque en su momento pues no existía y entender el rol docente como algo que no va únicamente inscrito en mi disciplina, en el ejercicio propio del área que yo dicto, sino entender que el rol docente trasciende a toda la institución y todas las esferas del desarrollo, tanto de los estudiantes como de la comunidad. Listo, profe, muchas gracias. Como maestro, ¿cuál sería su percepción frente a las ventajas y desventajas de este decreto? Bueno, el 1278 establece de pronto unos cambios dentro de lo que es la carrera docente. Básicamente busca darle como ese estatus de profesionalización que durante muchos años desde el sector educativo se ha luchado. Establece pues obviamente unas tablas salariales muy atractivas, que es como el primer gran cambio que buscan de una u otra manera darle ese valor y ese sentido al trabajo que se hace como docente y sobre todo a la preparación y a la formación académica que se lleva a cabo. Entonces, desde ese punto de vista me parece una gran ventaja. La otra, pues, es que hay unos procesos de evaluación al desempeño docente que me parece que es pertinente hacerlos, ¿sí? Hay muchos docentes, lo digo pues desde conocimiento, que una vez ingresan a la carrera docente con el sector oficial, digamos, los antiguos docentes, pues quedaban de una u otra manera muchos ahí anclados en las instituciones y se volvían como piedras inamovibles que no se podían trasladar y quedaban ahí. Muchos llegaban a ser ya mayores, se pensionaban y tenían la oportunidad de seguir trabajando, ¿sí? El, el 1278 pues elimina esas situaciones y establece unas evaluaciones al desempeño. De pronto la desventaja también está en la evaluación, porque se hace la evaluación más con el carácter punitivo de usted no sirve, lo podemos despedir y lo podemos sacar de la carrera o sencillamente no asciende. Entonces muchos docentes terminan eh, viéndose como con esa duda frente a si ese proceso de evaluación realmente es o no es objetivo, porque lo están percibiendo es más como solamente algo que les va a permitir sí o no ascender. Entonces pienso que la desventaja es esa, ¿sí? Y hacia el sector, digamos, de los del antiguo régimen, el 2279, pues hay una gran desventaja frente a lo que son las condiciones salariales, porque, pues, digamos que estamos hablando de una captación de ingresos casi que del 70% inferior. Sí, señor, eso es muy cierto. Bueno, profe, ¿cree que son justas las condiciones laborales que se establecen en el decreto 2277 y 1278, que es más o menos de lo que su merced está hablando? Pues como tanto, no son del todo equitativas. Si bien el 1278, pues ofrece unas mejores condiciones salariales, ¿sí? No me parece pues del todo equitativo cuando se hace la evaluación y sobre todo la manera como se hace. O sea, la evaluación es buena siempre y cuando le aporte al evaluado elementos de retroalimentación.
pero en estas evaluaciones es solamente pasó, no pasó, puede ascender o no puede ascender, pero no hay como ese proceso de decirle, no, mire, estas son las fallas. Además que esa evaluación, por ejemplo, la que es específicamente para ascenso, se hace en base a un video de una clase que va a medir solamente el desempeño del docente en un momento particular. Puede que el docente siempre actúe de esa manera, como puede que el docente solamente se haya preparado y haya hecho un libreto para ese momento. Entonces me parece que desde ese punto de vista, pues no es 100% objetivo. Con relación al 2277, pues lo que decía, las condiciones salariales son muy diferentes del uno al otro decreto. La forma de ascender es totalmente distinta. Entonces, pues no hay como esa equidad. Además que nosotros los docentes del sector privado en las instituciones privadas lo que hacen es ceñirse a esas tablas salariales del 2277, que no las pagan en su totalidad en la mayoría de instituciones, y pues obviamente el salario docente termina siendo muy, muy bajo, ¿no? Entonces pienso que en ese sentido pues no son equitativas. De otro lado, pues pienso que la existencia de esos dos estatutos docentes, el antiguo y el nuevo, más que todo en el sector privado, oficial, perdón, ha abierto una brecha grande entre los docentes del nuevo régimen que, pues por su preparación docente, obviamente, se creen que están más arriba y que son superiores de una u otra manera que los docentes del antiguo régimen. Entonces, pienso que esta falta de unificación hace que haya unas condiciones dentro del mismo sector que no son óptimas. Listo, profe, gracias. Teniendo en cuenta las diferentes modalidades de evaluación docente establecidas en el decreto 1278, ¿cómo cree usted que estas impactan en el desarrollo de sus actividades y en los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje? Bueno, en teoría deberían tener un impacto positivo. ¿Por qué? Porque si a mí me están pagando por mi profesionalización, si yo hago una maestría, una especialización, se supone que todo eso que yo aprendo debo poderlo aplicar en el aula, ¿sí? Sin embargo, hay muchos docentes que toman eso, lo tienen como parte de su conocimiento, lo usan para esos procesos de ascenso, pero de ahí a buscar una implementación en el aula y un mejoramiento de la calidad, pues en muchos de los casos no se ve, ¿sí? Ahora bien, lo que decía hace un momento, puede que el docente haga un muy buen video y se prepare muy bien para ese proceso o ese ascenso, pero eso no quiere decir necesariamente que lo esté implementando en el aula en la realidad. Entonces, pienso que ahí, digamos que la evaluación se convierte como en ese elemento que puede funcionar como puede no funcionar, ¿sí? Pero en términos generales, pues sí, sí pienso que tiene un gran impacto la manera como se evalúa al docente, porque de una u otra manera se trabaja bajo una presión, la manera como dentro de las instituciones existe también pues una evaluación al desempeño que va en cabeza generalmente de los directivos docentes y pues que puede estar viciada por algún malentendido, por la relación misma entre los directivos y los docentes. Entonces pienso que no hay como una equidad, no hay como una objetividad dentro de esos procesos de evaluación. Listo, profe. ¿Cree usted que el decreto 1278 favorece o desfavorece la calidad de la educación actualmente en Colombia? Como propuesta y digamos, de acuerdo con la finalidad que está planteada, en teoría lo favorece, ¿sí? El hecho de exigir a un docente que se prepare, que se profesionalice, que se capacite, que estudie, que se actualice, a mí me parece que eso debe, en teoría, redundar en beneficios para la calidad de la educación, ¿sí? Desafortunadamente, pues no es solamente el rol del docente el que entra en juego en la calidad del sector educativo, sino pues también las políticas mismas del sector, las condiciones de infraestructura, las condiciones de contexto. O sea, digamos que el decreto 1278 y a partir de ahí se ha establecido que todo el peso de la calidad educativa reposa en el docente, que si bien es cierto es un elemento importante, pues hay otras condiciones que ayudan a que esa calidad se dé
y que en muchos de los casos pues no se dan. Si nosotros vamos a mirar, por ejemplo, en el sector rural, puede haber gente muy bien preparada como docente, puede haber gente que tiene muy buenas ideas, muy buenos proyectos, pero las condiciones de infraestructura en muchos casos no permiten que se haga un mejor trabajo, ¿sí? Entonces, digamos que puede en teoría favorecer, pero hace falta muchísimo y verdaderamente un gran esfuerzo, tanto desde el docente como desde el sector y las directivas del sector educativo, en mejorar esos procesos de calidad al interior de las instituciones. Sí, profe, es muy cierto. Se enfocan más en lo que quieren y requieren como docentes y no lo que dice usted, en mejorar también estructuras, adecuaciones en las instituciones, que lógicamente es un papel clave importante. Bueno, Sí, claro. eh, ¿qué piensa acerca de la reforma de acceso al escalafón docente y de la remuneración asignada por nivel alcanzado como profesional? Solo como profesional. Bueno, bueno, ahí hay dos aspectos. El primero es la remuneración. Entonces, pues sí es muy cierto que las remuneraciones de acuerdo al 1278 pues son superiores, ¿sí? Entonces, de una u otra manera, el docente termina percibiendo que su trabajo tiene una validez y sobre todo que tiene un reconocimiento en términos salariales, ¿sí? Porque pues las escalas, como digo, pues son buenas, ¿no? Y hay unos ingresos económicos muy atractivos y muy interesantes. La manera como se asciende es de pronto la que no es, no me agrada personalmente mucho. En el 2279, pues uno tiene que, tenía, o bueno, tenemos todavía, tenemos que 14 niveles para ascender. Hay unos niveles en los cuales uno asciende por tiempo de servicio, hay otros en los que se asciende de acuerdo a los estudios, a los créditos que se hagan, a publicaciones en revistas especializadas, digamos como a esos procesos, ¿sí? De formación. Eh, y de pronto dentro de esa escala, el llegar a el obtener títulos de posgrado, pues ya lo ubica a uno en las escalas superiores, ¿sí? Donde pues la remuneración es alta, pero no equipara con las del 1278, ¿ya? La manera como se asciende en el 1278 es un poco más lenta, está condicionada precisamente a esa evaluación docente que se hace, o sea, no es que yo tengo tiempo de servicio, tengo estudios y voy subiendo como pasaba en el 2279, perdón, 2277, sino, sino que está condicionada a si apruebo o no apruebo la evaluación, que como decía, pues puede ser que uno la pase, como puede ser que no, puede ser objetiva, como puede ser que no. Entonces pienso que ese ascenso ahí en el 1278 pues es más complicado, que sí, obviamente hay unas condiciones en términos salariales que son muy atractivas, pero que no es fácil acceder a ellas. Entonces pienso que en ese sentido es como decirle a la gente, mire, acá está, pero hacerle muy difícil el camino para llegar allá. Sí, es muy cierto. Bueno, ¿está de acuerdo con que los colegios privados presentan mejores resultados y mayores beneficios que los colegios públicos? Bueno, pues es que ahí hay dos cosas que ver. Por un lado, uno tiene que reconocer, o sea, yo he trabajado toda mi vida en el sector privado y uno se da cuenta que en el sector privado de pronto la gente no es muy dada a hacer cursos de actualización, no es muy dada a hacer un posgrado, una especialización, una maestría, porque de una u otra manera perciben como que es hacer una inversión que en el sector no me van a reconocer, porque la mayoría de colegios, digamos que en las mejores de las condiciones, pagan séptima categoría. De ahí para arriba no le pagan a la gente más. Es muy, muy contado el colegio que reconoce esos estudios, ¿sí? Cosa que no ocurre en el sector público. Sin embargo, en el sector privado, la misma presión de que hay una pensión que pagan los padres de familia, de que hay que rendir con unos resultados ante pruebas saber, ante pruebas, eh, tanto a la saber de tercero, quinto y noveno como a la saber 11, de que hay una evaluación que se hace a final de año que todas las instituciones deben presentar y que gracias a esa evaluación se logra subir más las pensiones.
Entonces, hay muchos factores que hacen que dentro del sector educativo público haya más presión, ¿sí? Entre otras, también hay más tiempo. O sea, la jornada laboral en el sector privado es más larga. Hay colegios que trabajan hasta las 3 de la tarde, desde las 6:30 de la mañana. Entonces es más tiempo para trabajar, más tiempo para hacer las cosas y las mismas condiciones de contexto. Los chicos normalmente en un colegio privado tienen más recursos que los chicos del sector oficial, ¿sí? En el sector oficial, pues hay una muy buena preparación docente, ¿sí? La mayoría de los docentes, precisamente como allá estudiar sí paga, entonces se preparan. Muchos, no digo todos, muchos gestionan excelentes proyectos. Conoce uno de pronto docentes que hacen unos proyectos muy interesantes. Por ejemplo, hay una docente del Colegio del Liceo Femenino de Mercedes Nariño que ha desarrollado un proyecto en educación STEAM vinculando estudiantes de ingeniería de la EXI. Ganó el premio Compartir al Maestro en el año 2019. Es una persona con una preparación excelente, ¿sí? Eh, pero el problema en el sector público, ¿cuál es el tiempo? Ahí el tiempo es un factor determinante, las jornadas son más cortas. eh, de pronto la misma comunidad, no todos los contextos en los colegios oficiales ofrecen unas altas condiciones de pronto de que los chicos tengan recursos, nada más en situaciones como esta de la virtualidad, pues no todos los estudiantes de los colegios públicos han podido hacer un buen proceso porque no hay las condiciones. Entonces, esas son, digamos que, factores que de una u otra manera van siempre a establecer esa gran brecha que hay entre lo público y lo privado, ¿ya? Que se trata de cerrar, puede que se trate de cerrar. Que en la realidad se pueda cerrar, pues como digo, hay unas situaciones de lado y lado que van a impedir siempre como que esa brecha se cierre y que verdaderamente público y privado funcionen como un solo sistema con igualdad de condiciones. Sí, señor, listo, profe. Y por último, ya lo había mencionado, creo que en la segunda pregunta, pero quiero volver como que retomar ese punto. ¿Considera que este decreto beneficia o perjudica a qué sector? ¿Al privado o al público? Pues yo pienso que pues hay beneficios y hay perjuicios para ambos sectores. Eh, Realmente no veo que por lo menos al sector privado como tal le afecte, precisamente porque la escala salarial del privado sigue regida por el 2277, entonces ahí no afectaría en nada, ¿sí? De pronto puede traer beneficios para el sector educativo oficial, pero siempre y cuando junto con la formación docente y esa evaluación a los desempeños haya primero que todo objetividad y en segundo lugar, haya un trabajo mancomunado tanto de las directivas como de los docentes por mejorar las condiciones de contexto en las instituciones oficiales que permitan que verdaderamente el trabajo del docente y esa profesionalización del docente se vea reflejada en calidad. Entonces, pienso que puede tener grandes beneficios para el sector oficial, pero pues obviamente hace falta un gran trabajo. Listo, profe, eso fue todo. Muchas gracias por su aporte, muchas gracias por su tiempo, por el espacio. Ya, muchas gracias. Muy Listo, no, a ustedes enriquecedor. muchísimas gracias. Listo, profe. Listo, espero sea de utilidad las opiniones dadas. Sí, señor.